¿Qué pensarías si te dijera que en Islandia, Santa Claus es feo, maloliente y tiene 13 personalidades múltiples? Qué curiosa versión, ¿no? Bueno, si tú aún te ruborizas con la idea de que un hombre obeso, bonachón y de barba perfectamente blanca invadirá tu casa con regalos, creo que este video te dará una perspectiva un poco más macabra de esta festividad. Así que enciende el árbol navideño, ponte los audífonos y prepara las galletas que se nos vienen. Los 13 trolls de la Navidad, o Jólasveinar. Los 13 Jólasveinar, según la tradición, son horrendos troles que vienen de la montaña a hacer de las suyas desde el día 12 de diciembre hasta la Navidad. Un día para cada uno de estos desagradables santas que, de la misma manera que el gordito bonachón, también dejan regalos para los niños en los zapatos o calcetines. Pero si los niños se han portado mal, les dejan una patata o algo que les haga recordar que es mejor hacer caso a sus papás. Ya habiendo terminado la Navidad, esos trolls se retiran en el mismo orden de llegada hasta el 6 de enero. Pero como todo en esta vida tiene su lado B, la real tradición es mucho más macabra de lo que se cuenta ahora. En Islandia, en el siglo XIII, tenían la ocurrencia de advertir a los niños que si se portaban mal, vendrían dos grotescos trolls llamados Grilla y Ljubaludi y los secuestrarían, descuartizarían y de sus carnes crudas y sanguinolientas harían su deliciosa cena. Qué bonito, ¿no? Y como si esto no fuera poco, sus hijos bajarían de las montañas a los pueblos para robar y hacer todo tipo de maliciosas travesuras. Yo me pregunto, ¿qué tan mal tendrían que haber soportado los chicos islandeses de esos tiempos como para amenazarlos con tamaña carnicería? Se dice que el primer Jólasveinar apareció en el siglo XVII y que además los muchachos de Yuletide son acompañados a menudo con el gato de Yule, una bestia que según el folclore come a los niños que no reciben ropa nueva para Navidad como regalo. Sí, está claro que los padres islandeses de antaño ocuparon este felino como excusa para obligarte a dar gracias a tu abuela por esos calcetines que miraste con tristeza mientras se desmoronaba tu fe en la Santa Navidad. En serio, ¿qué padres más considerados? Por otro lado, el punto exacto en que se dulcificó la cruenta mitología fue en 1932, en el poema Jólasveinarmur, que fue publicado como parte de un popular libro de poesía que se titulaba Jólinkoma, del poeta islandés Johan Ur Kudl. El poema reintrodujo a la sociedad islandesa en el folclore islandés de Yuletide y estableció lo que ahora se consideran los 13 Jólasveinar, sus personalidades y la conexión a otros personajes folclóricos. Es así que cada troll adquirió su propio nombre, con el que señala además la pequeña fechoría que cometen. El primero en llegar es Stegheistin. Llega el 12 y se marcha el 25. Este maleante es terror de las ovejas. Gilgjagir llega el 13 y se marcha el 26. Este lactófilo se esconde en barrancos esperando una oportunidad para colarse en establos y robar tu leche. Stuffer llega el 14 y se marcha el 27. Es anormalmente corto y roba cacerolas para comer lo que queda pegado a ellas. Furusleigir llega el 15 y se marcha el 28. Es extremadamente delgado debido a malnutrición. Roba los furur, un tipo de cuchara de lana con margo largo, para poder lamerlas. Utaslayer llega al 16 y se marcha el 29. Roba las sobras de las ollas. Askaslayer llega al 17 y se marcha el 30. Se esconde debajo de las camas esperando a que alguien ponga su askur, un tipo de tazón con una tapa usada en lugar de plato, que luego roba. Futaslaker llega al 18 y se marcha el 31. El muy maldito ama dar portazos, sobre todo por la noche. Skirkamur llega al 19 y se marcha el 1 de enero. Este troll tiene debilidad por los famosos skir, un producto muy parecido al yogur que proviene de Islandia. Bjunaskrayer llega al 20 y se marcha el 2. Se esconde para robar las salchichas. Glukagayer llega al 21 y se marcha al 3. Mira a través de las ventanas buscando cosas por robar. Gutalfeber llega al 22 y se marcha al 4. Tiene una nariz anormalmente grande y un agudo sentido del olfato que utiliza para localizar el pan de Navidad. Ketkrokur llega al 23 y se marcha al 5. Utiliza un gancho para robar carne. Y por último, Kerstaniller
Llega el 24 y se marcha el 6 de enero. Sigue a los niños para poder robar sus velas, las que antiguamente eran en cebo, por lo que solía comerlas. Es así como llegamos al final y tú, si te gustó el vídeo, no esperes más, dale like y si quieres comentar, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles mitologías navideñas crueles que hayas escuchado o leído te han llamado más la atención? Esto fue Logomaki. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaki.